Bueno, en primer lugar, agradecer al CNELSE la organización y a la organización de este congreso y, por supuesto, también al equipo de intérpretes que está trabajando en él. También a mi tutora Silvia, porque esto que yo presento es mi trabajo de fin de grado de la carrera, del grado de Lengua de Signos y Comunidad Sorda, cuya tutora fue Silvia, que también quiero agradecerla por ello su trabajo. Yo he trabajado en el campo de la televisión como intérprete de lengua de signos y me di cuenta en ese momento de la cantidad de problemas que surgían a la hora de atender o dar respuesta a circunstancias que se daban en el desarrollo de la profesión y la dificultad que conllevaba poder dar solución a esa problemática. Y a partir de ahí empecé a investigar. Esto es un poco el índice de lo que yo voy a trasladar en mi comunicación. Todos sabemos lo que es accesibilidad universal. Ha aumentado la accesibilidad universal. Del mismo modo, los intérpretes de lengua de signos, su presencia en diferentes ámbitos y dentro del ámbito del audiovisual también. En el año 2010 se aprobó la primera Ley General de Comunicación Audiovisual, ley que es recientemente reformada, donde se recogía una serie de medidas de accesibilidad, el subtitulado, la audiodescripción y la incorporación de la lengua de signos. De manera que en televisión pública tenía que tener presencia de un total de 5 horas a la semana. De ahí que el número de intérpretes que tenían presencia dentro de este medio haya ido en aumento. Cuando se empieza a prestar el servicio de interpretación, en este servicio nos encontramos con una serie de dificultades. En primer lugar, lo novedoso de la situación, que hasta ese momento no se había dado. El contenido que se tiene que interpretar, siendo además en un contexto en directo, la velocidad en la que se producen los mensajes, de manera directa, no hay tiempo para poder corregir, utilizando una terminología muy específica. Todas estas dificultades se producen dentro de este servicio. Y para poder solventarlas de manera adecuada, estas dificultades, en primer lugar se necesita una cualificación, una experiencia y una formación suficiente. Necesitamos una formación suficiente. Bueno, pues voy a buscar alguna investigación que me pueda arrojar algo de luz sobre este asunto. Hay algunas investigaciones y hay algunos materiales que nos pueden ayudar a ello, como puede ser la guía de buenas prácticas de la inclusión de la lengua de signos en televisión, alguna que otra investigación, alguna que otra recomendación, pero aspectos que recogen más aspectos formales, más aspectos técnicos, pues en cuanto al tiro de cámara, al tipo de vestimenta, qué tipo de preparación hay que realizar, pero todo lo que tiene que ver con aspectos lingüísticos, pautas comunes o pautas estándares para poder aplicar en este trabajo no había. Para mi trabajo de investigación me apoyé en varios autores, los que aquí tenéis en la transparencia. En primer lugar, Dan y Pollard, que ellos dicen que en el proceso de interpretación surgen una serie de dificultades y depende del contexto donde se produce esas dificultades, el intérprete tiene que aplicar una serie de medidas de control para poder resolver esas demandas que se producen en la situación de interpretación y dar respuesta de manera adecuada a la situación. Las demandas surgen en un contexto, como digo, y si esas demandas están controladas y hay una preparación previa, se puede dar una mejor respuesta. Y esto generará, a su vez, un menor estrés y la calidad de la interpretación irá en aumento. Por otro lado, Raico González también recoge en sus trabajos una serie de argumentos que dice que conocer previamente esas demandas o esos problemas que pueden surgir nos puede ayudar a preparar los recursos para dar respuesta de manera eficaz y eficiente a la interpretación. ¿Y cuáles son los objetivos que me marqué en mi investigación? En primer lugar, analizar el trabajo que desarrollan las intérpretes en los telediarios. De los telediarios que se emiten en la Comunidad de Madrid,
analizando 3 objetivos específicos. En primer lugar, cuáles son las demandas que surgen en este ámbito, cuáles son los intérpretes, cómo recogen y cómo resuelven esas demandas, y luego averiguar si se cuenta o no con pautas genéricas para atender esas demandas. Mi investigación es una investigación no experimental, la desarrollé en el año 2020. El procedimiento que seguí fue un procedimiento de observación, primero viendo 10 noticiarios, 5 de Telemadrid y 4 de Canal 24, haciendo un registro en una tabla de todas las demandas que surgían y de los recursos que se utilizaban, y eso lo extrapolé a un cuestionario que fue facilitado a 14 intérpretes de lengua de signos que tenían experiencia de desempeñar su trabajo en las noticias. Cuestionario conformado por 57 preguntas, que yo os voy a elegir tres tipos que os voy a mostrar aquí. Esta es la tabla de registros que os comentaba. Entonces, ahí va registrando todas las demandas. He seleccionado las más destacables. Por ejemplo, cuando se daba el caso en el que tenían que interpretar una canción, cómo actuaba, cómo respondía en ese momento la intérprete. Traducía la letra de la canción, indicaba que estaba sonando música, incluso indicaba el ritmo el tipo de música, si es una canción melódica o no. En el momento de las noticias de deportes, imaginaros un partido de fútbol, cuando se está narrando un gol, ¿cómo hacen eso las intérpretes de lengua de signos? ¿Cómo trasladan esa información? ¿Lo interpretan? ¿No lo interpretan? Se daba el caso de que algunas sí, otras no. Después de facilitar el cuestionario y recibir las respuestas de estas 14 intérpretes que lo respondieron, ante la pregunta de si contaban con pautas para poder saber cómo actuar, todas dijeron que no y que eran necesarias. Sí que había cuestiones acordadas previamente, pero de manera oficiosa, no de manera oficial. También en cuanto a las demandas que podían surgir durante el servicio de interpretación y los recursos que utilizaban, ellas comentaban, pasa a la siguiente por favor, decían que las demandas que podían surgir fundamentalmente era de aspecto de léxico, de vocabulario y de la velocidad del discurso. Cuando se les preguntaba qué sección era la más complicada para ellas, la mayoría decían que era la sección de deportes, seguida de economía, política, pero ya digo, fundamentalmente la sección deportes. Ante la pregunta en contextos específicos, ¿qué recursos utilizas para dar respuesta a esas demandas?, respondían que en el caso de la música, por ejemplo, la mitad me respondieron que indicaban que estaba sonando música y no seguían. Algunas avisaban incluso qué tipo de música estaba sonando. Con el tema de la sección de deportes o el ejemplo que os he puesto del partido de fútbol, la mitad decía que sí, que interpretaba íntegramente lo que estaban escuchando. Otras decían que les surgía dudas, que no sabían muy bien cómo desempeñar esa interpretación. Y todo eso me arrojó una serie de conclusiones. En primer lugar, que realizar un servicio de interpretación en los telediarios es un ámbito donde surge multitud de demandas y que las intérpretes tienen que buscarse recursos de diferente índole para dar respuesta a esas demandas. Que las demandas surgen frecuentemente por cuestiones de velocidad, por cuestiones de vocabulario, por conocimientos específicos, como en algunas otras investigaciones también se ha coincidido en estas conclusiones. Y también, sobre todo, por la falta de contar con recursos que no son comunes a todas ellas, ¿no?, sino que difieren en el uso de esos recursos dependiendo de los contextos en los que se esté trabajando.
Algunas están recogidas, por ejemplo, en mi investigación, lo que digo, cuando suena música, algunas dicen, sí, yo signo que suena música, pero no hay una uniformidad entre todas a la hora de utilizar un recurso determinado para responder a esta demanda. La conclusión general es la importancia de conocer las posibles demandas que pueden surgir en el servicio de interpretación. De esta manera nos podemos preparar de manera adecuada para dar respuesta adecuada a esa demanda. Que no contar con una guía oficial que nos pueda ayudar a dar respuesta a esas demandas les hace que el servicio de interpretación sea más complicado, y de ahí la demanda de contar con esa guía. ¿Sigue? Vale. Según los datos objetivos que se han recogido y el cuestionario que se ha enviado, ha habido algunas contradicciones. He de decir que esto es una primera aproximación en este análisis de este servicio de interpretación. Hace falta profundizar en un futuro con otras investigaciones y complementarlas a esta investigación. Es una muestra pequeña, ¿no? Sería importante contar con una muestra más significativa de intérpretes de lengua de signos, contar con especialistas de lengua de signos para conocer su opinión. También la opinión de las usuarias y usuarios sordos, sobre todo para que el trabajo de estas intérpretes de lengua de signos mejore, pero sobre todo la formación de estos profesionales y puedan luego desempeñar su trabajo de interpretación dentro de este ámbito de manera óptima. Si queréis ampliar la información o tenéis curiosidad por alguna otra consulta, aquí os dejo la bibliografía en la que yo me he basado para realizar todo mi trabajo. Nada más, muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Luara.